Finalmente, hoy a las 2 de la tarde se va a reunir el plenario de comisiones de legislación del trabajo, presupuesto y hacienda, para que la Cámara de Diputados le dé dictamen de comisión al proyecto de reforma laboral que se aprobó el Senado de la Nación. Y a esta hora, el centro de la discusión pasa por el artículo 44, recordemos, una modificación que se hizo a último momento en el Senado de la Nación y que modificó un punto central de las licencias por enfermedad, que es cuánto le corresponde cobrar a un trabajador en función de la enfermedad o el problema que contrae. Puede ser, no sé, se quebró una pierna. El tema es en qué circunstancias la persona quedó incapacitada temporariamente para ir a trabajar. Si es una persona que, por ejemplo, se resfrió, ¿no? Le dio una gripe, es decir, es una enfermedad que no está vinculada con el trabajo, con su actividad laboral. Por ejemplo, lo que puede ser una lumbalgia, que es una consecuencia de la actividad laboral en el trabajo. Bueno, ahí le cubre 100% del sueldo, ¿no? Aunque no quedaba claro. Ese es un punto. Pero si se resfrió, bueno, no se le puede atribuir al trabajo la gripe. Entonces, iba a ir a su casa con una licencia y iba a cobrar el 75% del sueldo. Por una gripe se te iba a descontar el 25% del sueldo. Ahora, si se te había ocurrido salir a andar en bicicleta y llevar a tu hijo a la escuela en bicicleta y te caíste y te lastimaste y eso no te permite ir a trabajar, el descuento iba a ser del 50%. ¿Por qué? Porque el riesgo lo asumiste vos cuando sabés que andar en bicicleta puede ser muy peligroso. Eso, así como te lo estoy diciendo, formó parte del artículo 44 que se introdujo en el debate en el Senado y que no contemplaba, por ejemplo, que una parte la pague la empresa y la otra la ART o alguna otra institución del Estado, o bien que existiese algún tipo de, por ejemplo, que si se determinaba que había algún tipo de trampa, bueno, la verdad que no tenía ninguna lesión o no era tan grave, ahí sí pudiese haber algún tipo de sanción que implicase la reducción del salario. Y lo que no había era la garantía que para una persona con una enfermedad crónica, se le garantizase el 100% del salario. Por ejemplo, un trabajador que se enfermó de cáncer, a esa persona tampoco se le garantizaba el salario mientras estuviese de licencia. Y esto generó una controversia con los aliados, pero también hacia dentro del gobierno, porque desde la Casa Rosada quisieron identificar, pero ¿quién fue el culpable que introdujo esto a último momento y generó que se trabase la reforma laboral que para el gobierno hoy va a ser la principal bandera de las reformas que está implementando el gobierno de Javier Milei, incluso más relevante para el gobierno de lo que fue la ley de bases que se sancionó en el primer año de la gestión de La Libertad Avanza. Y por supuesto los dardos apuntaron a Patricia Bullrich, que, como ya lo contábamos, reconoció que hubo un error y que por lo tanto va a haber un cambio. ¿A qué acuerdos llegaron con los aliados? Porque hubo varias opciones que ofreció el Poder Ejecutivo. Una, sancionar una ley paralela a la reforma laboral para modificar exclusivamente el artículo 44 de las licencias por enfermedad. Y el tema es que a esta altura, si ingresa ahora el proyecto, es casi imposible que se pueda tratar. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Que no vuelva al Senado. Porque, y esto hay que aclararlo, no importa cuál sea la modificación que se le introduzca a la ley en la Cámara Revisora, bueno, la Cámara Iniciadora, en este caso es el Senado, la Cámara Revisora es la Cámara de Diputados. Así se cambie una coma o se borre un inciso de un artículo, es decir, cualquier tipo de modificación debe volver a la Cámara Iniciadora para que decida, con la mayoría simple de los votos que acepta los cambios, con una mayoría agravada, 2/3, que rechaza los cambios y acepta lo que fue su sanción original. Por supuesto, lo que va a ocurrir es que hoy, en la reunión de comisión a las 2 de la tarde, se va a decidir eliminar directamente el artículo 44, eliminar, no modificar, y lo que va a quedar es entonces, tal como está hoy la ley de contrato de trabajo, que si vos te enfermás, no importa si fue una quebradura andando en bicicleta, una gripe o cáncer, se te reconoce el 100% del salario y lo paga la empresa, el empleador. Esto va a quedar tal cual y el gobierno, por supuesto, va a querer modificarlo a futuro porque era una de las exigencias
más insistentes que tenían las cámaras empresariales, donde ven que, y esto es lo textual que venían expresando, hay trabajadores que se inventan una licencia psiquiátrica y están un año sin trabajar y cobran. Este es el argumento de las cámaras empresariales por el cual se había introducido este artículo 44 en la ley de reforma laboral. ¿Qué va a ocurrir entonces ahora? Se va a eliminar el artículo 44. Mañana, ya está todo dado para que mañana haya sesión y se sancione la ley sin el artículo 44, por lo tanto deberá volver al Senado de la Nación para que se ratifique la norma y quede sancionada definitivamente sin ese artículo. De hecho, hay un dato clave. Hoy el Gobierno Nacional extendió el periodo de sesiones extraordinarias para garantizar que lo que hoy se emita en comisión se pueda tratar. Hay un tema técnico en la Cámara de Diputados que es, en el periodo extraordinario u ordinario de sesiones, todo dictamen de comisión que se emita sin que falten 10 días para que finalice el periodo, pierde validez. Hoy es 18, el periodo de sesiones extraordinarias vencía el 27, había menos de 10 días, por lo tanto, si hoy se emitía dictamen, mañana perdía validez. Por lo tanto, tuvieron que extender un día más el periodo de sesiones extraordinarias para que mañana el dictamen de hoy se pueda tratar en el recinto de la Cámara de Diputados. Y también le da al Senado un día más para eventualmente volver a tratar el proyecto en el recinto, porque tiene que volver atrás. Y además, en la convocatoria a la ampliación de las extraordinarias de hoy, se incluyó una ampliación del temario para que el gobierno dice que va a tratar un nuevo régimen de financiamiento universitario, de salario docente, y esto no es porque tenga la expectativa de poder tratarlo efectivamente en las extraordinarias, parece más un mensaje al juez de la causa que le ordenó al gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario, porque en su momento el gobierno, al apelar la decisión del juez que obliga al gobierno ya a empezar a reconstruir el salario docente, que quedó muy atrasado, y garantizar el financiamiento para el funcionamiento de las universidades, le dijo no, porque viola la ley de administración financiera y otras que garantizan que ningún proyecto se pueda financiar sin recursos genuinos, y se comprometió a enviar un nuevo proyecto de ley para mejorar la situación de las universidades y de los docentes, pero sin afectar al déficit cero o al superávit fiscal. Ese compromiso hoy figura en el boletín oficial, que dice en la ampliación un proyecto de ley a ser enviado por el Poder Ejecutivo. Es decir, todavía no existe ese proyecto de ley, al menos no tiene estado parlamentario. Si ingresa, no podría ser tratado ya en la Cámara de Diputados porque no hay margen para que pueda emitir un dictamen de comisión dentro del periodo de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, debería entrar por el Senado, pero tampoco tiene tiempo material para tratarlo en comisión y llevarlo al recinto. Así que de vuelta, así como está expresado, parece más que nada un mensaje de buena voluntad al juez de la causa, cuando la Procuración del Tesoro, o sea, los abogados del Estado, le dijeron vamos a enviar un proyecto para que hasta tanto no se discuta que el recurso que emitió el juez tenga carácter suspensivo, es decir, no aplique ahora la norma porque se pone en riesgo hoy mismo el superávit fiscal. Así que eso es para tratar de entender la ampliación del temario hoy, también para entender por qué se extendió hasta el sábado 28, es decir, un sábado van a laburar. Bueno, en realidad es para que el dictamen de hoy pueda tener validez mañana, pero el tema central, hoy se va a eliminar el artículo 44 y está todo dado para que mañana haya entonces sesión en la Cámara de Diputados. En un ratito hablamos de lo que va a pasar por fuera de la Cámara de Diputados con el paro nacional exactamente convocado para mañana y los que deciden que van a marchar de todos modos al Congreso. Cambiamos de tema, Dami, tiene que ver con lo dicho por